producían sepsis. Algunas eran controladas y otras llegaban a la septicemia. Y lo que se vio que en la septicemia, cuando hay una noxa infecciosa, el cuerpo reacciona. La inflamación lo que busca es atacar a una noxa. Pero esta respuesta inflamatoria era tan severa que terminaba siendo perjudicial al organismo. Se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, habían SIRS. La sepsis entonces era un SIRS causado por una infección. Esa es la definición que se tenía hasta hace unos años atrás. Definían a sepsis como una respuesta inflamatoria sistémica ocasionada por una infección. Entonces, decían SIRS, y aparecieron algunos conceptos: síndrome séptico, sepsis, sepsis grave, shock séptico, disfunción orgánica múltiple. Esto figura en su sílabo, ¿no? Pero eso ya no debe usarse, ¿no? Les voy a comentar porque aparecen en sílabos. Entonces, cuando se clasificó a la sepsis, se vio que esta respuesta inflamatoria sistémica, que tenía una mortalidad incrementada y que no dependía de lo que el microorganismo podía hacer, sino más bien de los mediadores inflamatorios que el cuerpo empleaba buscando defenderse, cuando tenía fiebre, taquicardia, hipoperfusión, pero cuando el paciente ya empezaba a evidenciarse algunos síntomas de disfunción de órganos, se le llamó sepsis grave. Es decir, cuando había hipotensión, cuando las plaquetas bajaban menos de 100.000, cuando se producía insuficiencia renal, cuando se elevaban las bilirrubinas, cuando el compromiso neurológico empezaba a aparecer en el paciente, a esto le dieron el nombre de severidad. Esto ya no es solamente una respuesta inflamatoria sistémica, sino que vemos daño a un órgano, está disfuncionando. Insuficiencia respiratoria, podía haber disfunción cardíaca, porque el paciente entraba en inotropismo negativo, podía haber insuficiencia renal, podía haber ilio, ya no había movimiento intestinal, sangrado digestivo, insuficiencia renal, plaquetopenia. Y llamaron shock séptico a un grupo particular, estado de shock, entendemos shock, veremos algo más adelante, lo hubieran visto en la parte cardiovascular, o un estado de hipoperfusión con hipotensión. Normalmente a la sepsis la manejaban como producía, vamos a ver más adelante, una vasodilatación periférica, porque hay un daño a nivel endotelial, caía la presión. Para compensar esta vasodilatación periférica, se le administra volumen al paciente, fluidos, cloruro o coloides, y la presión mejoraba. Cuando esta presión no mejoraba, luego de la administración de volumen, y tenía que usarse vasopresores, es decir, medicamentos que hagan vasoconstricción a las arterias, se denominaba shock séptico. Los shock sépticos se definía a un paciente con sepsis severa que tenía hipotensión y que no respondía a la administración de fluidos. Esa es la definición que se tenía hace unos años de shock séptico. Y disfunción orgánica múltiple, cuando más de un sistema tenía un cuadro no reversible de daño tisular. Y bueno, lo que sigue después es la muerte. Entonces, la definición del SIRS. ¿A qué denominamos SIRS? Fiebre mayor de 38, temperatura mayor de 36, taquicardia mayor de 90, leucocitos mayor de 12.000, leucopenia mayor de 4.000, o que los segmentados, las formas inmaduras, fueran más del 10%, una frecuencia respiratoria más de 20 o una presión arterial de dióxido de carbono menor de 10. Decían así: yo tengo un paciente con infección y si tiene dos de estos componentes, yo pienso que es sepsis. ¿Y por qué hacen estas estrategias de detección, de activar alarmas? ¿Por qué? Porque la sepsis engloba una mortalidad muy alta. Entonces se buscaban estrategias para que los médicos identificaran y trataran precozmente a la infección. Porque a una sepsis, una vez que se la identificaba, debía administrársele fluidos para que no llegara a la hipotensión, debían hacerse cultivos, ¿ok? Y debería empezarse antibióticos. Las primeras guías decían... Ok, gracias. ¿Quién tiene un cuaderno grandecito? Coloca tu nombre en pones un puntito para subir. Entonces, ¿por qué se diseñaba esto? Porque la mortalidad por sepsis era cada vez mayor. Una vez que identificabas al paciente con sepsis, ¿qué hacías? Tomabas cultivos, identificabas el foco, dabas fluidos y deberías administrar antibióticos dentro de las 4 primeras horas. ¿Por qué? Porque como la causa era la infección no se combatía, el paciente moría.
Luego se ha demostrado que hay que iniciar el antibiótico adentro de la primera hora, ¿no? O sea, si uno va a la emergencia y está 3 horas esperando con sepsis, ya pasó tu hora que se olvidó salvar. Entonces, la idea de esto era pues, justamente evitar desenlaces mortales. Entonces, definían sepsis como una respuesta inflamatoria sistémica causada por una infección. Y se caracteriza, ¿qué cosa era SIRS? 2 o más componentes de los que ya les he comentado, ¿no? Una infección sospechada o confirmada. Y la sepsis grave estaba asociada a hipoperfusión tisular, hipotensión y disfunción de órganos. Ya dijimos la lista amplia de órganos que podrían estar comprometidos. Y aquí denominamos hipoperfusión tisular a la llegada insuficiente de oxígeno a los tejidos. ¿Y eso cómo se evidenciaba? Como acidosis láctica, oliguria y alteración del nivel de conciencia. Eso también ya lo conocen ustedes, son los marcadores de hipoperfusión tisular. Una hipotensión por sepsis era presión sistólica menor de 90 o una reducción mayor de 42 basales inducida por sepsis. Ok. Y enumeraba una lista de componentes clínicos que podían enumerar el grado de disfunción por sepsis. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, la sepsis que podía producir disminución de la presión sistólica, disminución de la presión arterial media, que esta disminución de presión podía responder o no a fluidos, y que esto, si es que no respondía a fluidos, requería vasopresores, como la noradrenalina. A nivel respiratorio, ¿qué podía? Insuficiencia respiratoria o síndrome de distrés respiratorio del adulto. A nivel renal, insuficiencia renal aguda, y esto se podía... Estos son cómo evaluarlo. Lo evaluamos porque caía la diuresis o porque se elevaba la creatinina. A nivel hematológico, ¿qué podía ocurrir? Caían las plaquetas, el TP se podía prolongar, a nivel metabólico había acidosis, hiperlactacidemia, a nivel hepático hiperbilirubinemia, a nivel neurológico encefalopatía, somnolencia, confusión. Es decir, que quiero que capten la primera idea, que no se lleven el error que se tenía mucho tiempo, todo esto es sepsis. O sea, si yo veo a un paciente con infección y plaquetopenia, podía pensar que era sepsis. Si yo tenía lo que era común, un anciano con infección urinaria y lo veía con compromiso de conciencia, que se duerme, que se pone incoherente, que ya no come, posibilidad sepsis. Un paciente que ingresa con una neumonía, que hace acidosis metabólica por hiperlactacidemia, esto podría ser sepsis. Es decir, mucha gente cometía el error que solamente veía los parámetros del SIRS, y si no había los parámetros del SIRS, decían no es sepsis. Y estas herramientas no se identificaron para anular diagnósticos, sino para sospecharlos clínicamente. Y se demostró que habían aproximadamente un 20 a 25% de pacientes con sepsis que no marcaban criterios positivos para SIRS. Entonces, una cosa es la fisiopatología, que vamos a ver más adelante, otra cosa es el cuadro clínico que nos da, y otra cosa es cómo lo diagnostico. Por ejemplo, si tengo un paciente que está bajando de peso, que está con poliuria, que está con polidipsia, que está con polifagia, que ha sido obeso, que tiene acantosis nígricans, y viene con resultado de glucosa que tiene 89. Como no tiene más de 126, yo diré que no es diabético. No, probablemente o bajó la glucosa o está mal el resultado del laboratorio, ¿cierto? Entonces, eso ocurría. Como decían, no tiene sepsis, no es sepsis, era un error grave. ¿Ok? Entonces, esta es una herramienta para identificar rápidamente. Pero un paciente con cualquiera de estos componentes era una indicación. Estamos frente a una sepsis, a una respuesta inflamatoria disregulada producida por una infección. Y falta la parte neurológica, ¿no? Con encefalopatía. Bueno, y en esa época, o sea, hasta hace 3 años, o sea, tampoco es mucho más, hace 3 años, llamábamos shock séptico a una hipotensión, pero que no respondía a fluidos. Hipotensión inducida por sepsis que persiste al menos 1 hora a pesar de fluidos. Y como todo shock tiene hipoperfusión tisular, hay disfunción de órganos y tenemos que usar fármacos vasopresores. Hoy se sabe que el fármaco por excelencia para estos casos es la noradrenalina. En segundo lugar es la dopamina. Antes se creía que era la dopamina.
Sepsis grave que cursa con disfunción cardiocirculatoria. Y disfunción orgánica múltiple, alteración progresiva de la función de los órganos de un paciente con enfermedad aguda grave que es incapaz de mantener su homeostasis sin intervención médica. Y obviamente un paciente iniciaba con infección, sepsis grave, shock séptico y se murió. Obviamente, si un paciente tenía infección, en teoría no debería morir, ¿no? Si tenía sepsis, tenía un 15% de posibilidad de morir. Sepsis grave, un 20% de posibilidad de morir. Un shock séptico, 45%. Y si estaba en disfunción severa, orgánica múltiple, pues más de la mitad de los pacientes se podían morir. Bueno, eso hasta hace en el 2016. A finales del 2015 sale lo que se llama el tercer concepto de sepsis o sepsis 3. ¿Y qué es lo que busca que hicieron estos individuos? Pues se les ocurrió dos cosas. Seguir revisando la fisiopatología, que se conoce un poquito más, pero partiendo de que la estrategia de ver CIRS hacía que se pierda el 25% de los casos, o sea que podían ser no catalogados como sepsis, buscaron qué nuevas herramientas para identificar al paciente con sepsis podíamos usar. Y plantearon una nueva escala para identificar al paciente. Pero a su vez intentaron definir un poco mejor la definición de sepsis, y es la que actualmente manejamos. Entonces, actualmente, ¿cómo se define sepsis? Como una disfunción orgánica. Antes esto era sepsis severa, ¿cierto? Pero ahora sabemos que para llamarlo sepsis tiene que ser disfunción orgánica, que es potencialmente mortal. Más del 10% en la serie de hospitales en logística de alta complejidad. Nosotros pues tenemos peor, ¿no? O sea, ni se muere en la puerta el paciente a veces, ¿no? Entonces, es una disfunción orgánica potencialmente mortal causado por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Esa es la definición que deben fijar ustedes hoy por hoy. O sea, la sepsis es una disfunción orgánica y fallo de órgano que está producida porque la respuesta está disregulada. La respuesta que el organismo tiene frente a la infección está desregulada de tal manera que puede ser mortal. Obviamente, ante una infección hay una respuesta homeostática, y en la sepsis hay una respuesta no homeostática. La posibilidad de morir es ampliamente mayor a una infección convencional, y en la sepsis implica disfunción orgánica y no solamente infección con respuesta inflamatoria que la acompaña. ¿Ok? Entonces, ya vimos que era ya no solamente sepsis más CIRS, sino es sepsis más disfunción orgánica. ¿Por qué está causada? Respuesta disregulada ¿de quién? Del mismo organismo, intentando hacer frente a una infección. Ok, como ya vimos, hay una lista de gama de posibilidades de expresión clínica por un órgano que falla. Por ejemplo, si está fallando el riñón, ¿qué veremos? Disminución de la diuresis, elevación de la creatinina, toxicidad por toxinas que no se depuran a nivel renal. Si el problema es respiratorio, insuficiencia respiratoria, aumento del distrés. Si la falla es hepática, ¿qué veremos? Aumento de bilirrubinas, aumento de CP. Si la respuesta es hematológica, disminución de las plaquetas. Si es neurológica, encefalopatía o compromiso de conciencia. Si es circulatoria, veremos hipotensión, disminución del gasto cardíaco ocasionado por sepsis. La sepsis es una enfermedad tiempo dependiente. Hay quizás dos emergencias que son tiempo dependientes. Una es la sepsis. Si uno no empieza fluidoterapia y antibióticos de manera acertada en la siguiente hora, la posibilidad de fallecer aumenta. La otra es la meningitis. Por cada hora de retraso en la administración de antibióticos en el shock séptico, la mortalidad aumenta 7.6%. Tanto los signos de infección como disfunción orgánica pueden ser sutiles. Los ancianos solamente están de sueño, no están chocados, sépticos, no eso lo vemos con frecuencia, ¿no? La evolución hacia el shock séptico no puede detectarse a veces en fases precoces ni por signos vitales ni por CIRS. Como lo hemos tenido, se ha reportado que hasta el 40% de pacientes con shock no cumplían, que tenían CIRS, cumplían criterios para shock, ¿no?
El 30% de los pacientes con sepsis no presentan enterotesis y el 20% con mucha sepsis tendrán cultivos positivos a una ausencia de fiebre. O sea, que no tenga fiebre no indica que no tenga sepsis. Eso se ve sobre todo en ancianos o en niños pequeños. Ahora, ¿dónde empieza la infección? Las series, y aquí va a depender de cuál sea la fuente, por ejemplo, la causa respiratoria es la más alta, ¿no? La mayor frecuencia de causa de origen de la infección para sepsis, foco respiratorio. En segundo lugar, foco urinario. En tercer lugar, partes blandas, abdominal. Pero hasta un 20 a 30% de pacientes no se identifica dónde inició la infección. Eso quiere decir que no necesariamente encuentra un paciente con sepsis con foco identificado. Ahora, en los estudios que han hecho, ¿qué factores de riesgo han encontrado para sepsis? Por ejemplo, hay pacientes que tienen un riesgo genético, hay polimorfismos genéticos para una respuesta más severa en caso de sepsis. A mayor edad, mayor posibilidad de mortalidad por sepsis. No es lo mismo una sepsis en una persona joven que en un anciano. El varón tiene más riesgo de mortalidad por sepsis que la mujer, probablemente un factor de protección hormonal. Se ha encontrado que durante la época invernal hay más casos de sepsis, probablemente porque la neumonía es la primera causa de infección por sepsis. Obviamente el estatus económico bajo, eso implica pues malnutrición, no acceso a sistemas de salud, mayor mortalidad, alcoholismo, tener enfermedades crónicas, el EPOC. El tener una neoplasia implica una mortalidad mucho más alta por sepsis. Enfermedad renal crónica, la diabetes, la cirrosis y el VIH. Simplemente está mostrando cómo se han definido los cuadros, las definiciones han ido modificándose. Por ejemplo, ahora sabemos que la sepsis, ya no existe el término sepsis severa, porque ya la sepsis es una disfunción orgánica, un paciente por una respuesta irregulada, y el shock séptico es un paciente que requiere vasopresores, pero aparte tiene elevación de lactato mayor de 2. Es la definición actual de shock séptico según el tercer criterio de sepsis. Entonces, la definición: síndrome de alteraciones fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducida por una infección. Hay una respuesta proinflamatoria y hay una respuesta antiinflamatoria. Se activan vías no inmunes, que es como endocrina, cardiovascular, coagulación neuronal. Entonces, normalmente tenemos la infección y el paciente desencadena respuestas inflamatorias para detener la infección, pero también desencadena respuestas antiinflamatorias para evitar que esa inflamación dañe al mismo cuerpo. Si la respuesta antiinflamatoria predomina, el paciente, no, digámoslo de manera bien grosera, no tiene defensas y la infección lo mata. Pero si la que predomina es la respuesta inflamatoria sistémica se convierte en sepsis y el paciente muere. Entonces, debe haber un equilibrio de la respuesta inflamatoria y la respuesta antiinflamatoria. ¿Okay? Para que no haya inmunosupresión y muerte por infección, ni haya respuesta inflamatoria sistémica y mortalidad por sepsis. Por eso se llama una respuesta disregulada, se pierde la balanza. Entonces, miren, hoy por hoy hay pacientes que tienen una infección, que tienen que tener disfunción orgánica múltiple, una desregulación de la respuesta, y cuando confluyen las tres, aparece la sepsis. Infección, una respuesta disregulada, una disfunción de órganos, que es la definición actual, ¿no? Entonces, cuando identificaron cuáles son las formas para identificar la sepsis, vieron que el CIRS perdía el 20% de los casos. Identificaron, usaron un score que ya había, el score de SOFA, ¿no? El score de SOFA, que es la evaluación de la falla orgánica por sepsis, que evalúa daño respiratorio, coagulación, compromiso neurológico, compromiso cardiovascular, renal, hepático, y se veía que había más de 2 puntos en la puntuación de SOFA, más una sospecha de infección. Esto podía hacer el diagnóstico de sepsis.
Y si había necesidad de vasopresores más hiperlactacidemia, shock séptico. Nuevamente, hipoperfusión producida por sepsis, hipotensión, lactato elevado, oliguria, hipotensión menor de 90 o media menor de 70, y si se juntaban ambas, shock séptico. Bueno, esto ya lo hemos conversado, disfunción orgánica por sepsis. También, eso también. Entonces, usando el modelo SOFA, se encontró que en teoría se podía discriminar en mayor cantidad a los pacientes con sepsis. Pero esto está por demostrarse porque el paciente por aquí ingresa por la emergencia, ¿no? Entonces, este es por la validad de MUSI. El paciente ya estaba en MUSI y vieron cuántos tenían SOFA, ¿no? Dijeron que esto puede servir, pero no la validó en emergencia, ¿no? Así que de repente unos años cambien el score, ¿no? Probablemente. Y encontraron que de todas las variables del SOFA, habían 3 variables que eran las que con mayor frecuencia estadística se presentaban. Llamaron el Quick SOFA o el SOFA rápido. Es decir, la gran mayoría de los pacientes con sepsis tenían frecuencia respiratoria elevada mayor de 22, alteración del estado mental y una presión arterial sistólica menor de 100. Entonces, esto es lo que actualmente reemplaza el SIDS. Si yo tengo un paciente con una infección y veo o que tiene compromiso de conciencia agregado a una taquipnia mayor de 22 o a una presión sistólica mayor de 100, 102, plantearé que esto probablemente sea sepsis. No quiere decir que al igual que con el CIR, si no tiene esto no es sepsis. No, si yo sospecho un paciente porque tengo disfunción orgánica, así no tenga esto, tendré que plantear sepsis. Este es para el paciente que no me parece séptico y que cubre, pensaré que sí tiene sepsis. Y la definición de shock, ¿cómo definimos shock? Eso ustedes ya lo saben. Insuficiencia circulatoria que lleva a la utilización inadecuada del oxígeno celular. Es una condición en la cual el transporte sanguíneo de oxígeno es insuficiente para la demanda metabólica. Bueno, se pueden usar parámetros clínicos, metabólicos y bioquímicos, ¿no? Clínicos, frialdad, compromiso de conciencia, llenado capilar lento. Hemodinámicos, hipotensión, taquicardia. Laboratoriales, hiperlactacidemia. Ok. Entonces, para poder entender un poquito lo que es shock por sepsis, habría que recordar los conceptos de shock. Ustedes ya lo recuerdan. Para que sea shock, tiene que haber hipotensión arterial, tiene que haber alteración de la perfusión tisular, y esto obviamente se confirma con el incremento del lactato. ¿Cómo valoro la hipoperfusión tisular? Puede haber compromiso de conciencia, puede haber hipotensión, puede haber hiperlactacidemia, llenado capilar claro, piel marmórea o la presencia de oliguria. Solamente para recordar, nosotros tenemos, si el paciente tiene hipotensión e hipoperfusión, es un shock circulatorio. ¿Cuántas cosas de shock hay? Las más comunes, el shock distributivo, el shock destructivo, el cardiogénico y el hipovolémico. ¿Cuál es el más frecuente? 66% el shock distributivo, que a su vez se puede dividir en shock séptico y no séptico. El séptico es el más frecuente, 62%. Entonces, si les preguntamos, ¿cuál es la causa más común del shock? El shock séptico, que es de tipo distributivo. El otro porcentaje pequeño es el distributivo no séptico, como el producido por urticaria o el producido por compromiso neurogénico. ¿Cómo diferenciamos? Pues por el gasto cardíaco. Cuando un paciente tiene shock y gasto cardíaco normal o elevado, ese es shock distributivo. Y cuando el gasto cardíaco está bajo, eso puede ser hipovolémico, cardiogénico o obstructivo. Si el gasto cardíaco bajo, puede ser cualquiera de estos tres. Para diferenciar, como lo vemos, presión venosa central. Si la presión venosa central está disminuida, el shock es hipovolémico. Si la presión venosa central está aumentada, eso puede ser cardiogénico o obstructivo.
Y a su vez, ¿cómo diferenciamos uno de otro? En el cardiogénico, el problema es la bomba cardíaca, y en el obstructivo hay un stop, que puede ser en el pericardio o a su salida en una tromboembolia. Repito, 4 tipos de shock: shock distributivo, shock hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. El gasto cardíaco bajo se va a ver en el hipovolémico, en el cardiogénico y en el obstructivo. Y un gasto cardíaco normal alto en el distribuido. La presión venosa central se va a ver disminuida en el hipovolémico y normal o alta en el cardiogénico o distributivo. ¿No pueden juntarse o pueden... A ver, para hacer fisiopatología, le estoy explicando así, ¿no? Pero en medicina todo se junta, ¿no? Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial, que hace sepsis, tendrás componente por sepsis, distributivo, cardiogénico, por su antecedente, y encima las citocinas, por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, producen inotropismo negativo. Se superponen, no hay una sola. ¿Cuál es la ventaja? Que prácticamente todos los tipos de shock, casi todos, tratan con vasopresores. Digamos, de alguna manera, al margen de la causa, el usar vasopresores se va a ayudar, ¿no? Pero sí se pueden superponer, claro que sí. Entonces, el shock séptico sería una subcategoría de la sepsis donde las alteraciones circulatorias del metabolismo celular son lo suficientemente profundas para aumentar la mortalidad. Necesidad de vasopresores para una media mayor de 65 y un lactato mayor de 2 milimoles por litro. Entonces vemos que los pacientes con shock séptico se mueren al inicio cuando hay un estado hiperdinámico, taquicardia, una respuesta positiva que le llaman algunos. Después decae, se superan eso, pero hay una segunda pico de mortalidad en la respuesta anérgica, ¿no? Cuando el paciente ya no hace taquicardia, hay una respuesta de inmunosupresión. Pero se ha demostrado que después de hacer el shock al alta, desde los 3 meses en adelante, su mortalidad está aumentada, digamos, por las secuelas que dejó la sepsis, por así decirlo, ¿no? Entonces, la mortalidad en sepsis no solo en el hospital, sale del hospital con shock séptico y tiene riesgo de mortalidad en el transcurso de los años. Ok, ni el Quick-SOFA ni el SOFA definen sepsis, solamente es una manera de identificarlo. Sepsis es disfunción orgánica por respuesta irregulada del huésped ante una infección. Los criterios de SIRS aún pueden ser útiles, no se descarta. El lactato es el marcador metabólico de hipoperfusión tisular. La hiperlactacidemia con hipotensión que no responde a fluidos, pues shock séptico, mortalidad alta. El llenado capilar es un indicador de hipertensión tisular. Y la edad puede cambiar los parámetros clínicos. Ok. Entonces, espero la definición, así como la identificación operacional, haya quedado clara. Y ahora, entendiendo estas definiciones, intentemos explicar cómo ocurre esto. Ok. Ya quedamos que la sepsis es una disregulación entre lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio, donde el principal daño es a nivel endotelial y los mecanismos, digamos, más grandes a grosso modo son aumento de la lesión leucocitaria, cambio en estado procoagulante, vasodilatación, pérdida de la función de barrera y edema tisular extendido. Vamos a ver un videito que creo que es otro videito que lo resume bien puntual. Entonces, miren, todo esto ocurre a nivel celular. Nosotros tenemos receptores de reconocimiento de patrones, RRP, que son componentes principales de la respuesta innata. Y van a reconocer 2 tipos de patrones. Patrones exógenos, patrones moleculares asociados a patógenos, llamados PAMs, que pueden reconocer componentes de las bacterias, de los virus, de los hongos, y son los PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos. Y también tenemos patrones moleculares asociados a daño,
que son liberados por el estrés inflamatorio, quemaduras, traumatismo, necrosis, proteínas de golpe calor, fibrinógenos y hialurónico. Entonces tenemos, el cuerpo va a tener que identificar a patrones exógenos y la identificación de estos patrones gatilla una cascada de eventos, así como también tiene patrones de reconocimiento de sustancias de inflamación. Es decir, que la inflamación por sí activa una cascada de eventos y los patógenos otra cascada de eventos, y esto se superpone. Estos patrones tienen diversos nombres, ¿no? Los TLR, ¿no? Que son los receptores tipo tubular, y los tipo TOL son quizás los más estudiados. Hay los tipo TOL2, los tipo TOL4, que se asocian un grupo hacia bacterias gram negativas, otros hacia bacterias gram positivas, pero a medida que se va descubriendo, van descubriendo un sinnúmero de receptores, bien sea para sustancias metabólicamente exógenas o productos de la inflamación. Acá hay simplemente una pequeña lista, ¿no? O sea, se siguen descubriendo, por ejemplo, los tipo TOL, TLR1, los tipo TOL, cada uno es un tipo de receptor, cada uno para un componente específico. Por ejemplo, los TLR2 identifican lipoproteínas y los TLR4 lipopolisacáridos, para gram negativos y para gram positivos respectivamente. Una vez que los han identificado, estos generan una respuesta liberando citoquinas y quimiosinas. Y estas a su vez generan la lesión leucocitaria, la elevación de factores proinflamatorios e inician la cascada. Por ejemplo, los NRL se ubican en el citosol, reconocen PAMS y DAMS. Microorganismos que invaden el citosol pueden ser reconocidos. Hasta el momento 23, 5 subfamilias. NOD1, gram negativos. NOD2, otro grupo, y así respectivamente. Pueden sangrar inflamasomas. Los inflamasomas multiplican exponencialmente los mediadores químicos. Vemos acá, ¿no? Se ha generado la respuesta, el inflamasoma, interleuquina 1, proteinasas. Finalmente, tanto PAMS como DAMS, PAMS mediadores exógenos, por ejemplo, componentes de la bacteria, de los hongos, o componentes inflamatorios, gatillan, activan respuestas, citocinas leucocitarias, activan complemento, coagulación, necrosis, o daño a la célula beta, reforzan la endocrina, lo que finalmente se gatilla en una respuesta que va de proinflamatorio a inmunosupresión. Cuando hay demasiada respuesta inflamatoria, esto hay órgano tisular por excesiva respuesta, y cuando predomina la respuesta inmune, hay demasiada susceptibilidad a la infección inmune. Volvemos a lo que decíamos al inicio, ¿no? Ambos eventos desencadenan distintos mediadores hacia lo proinflamatorio y hacia la regulación antiinflamatoria, ¿no? Si la antiinflamatoria predomina, inmunosupresión, muerte por infección. Si lo proinflamatorio aumenta, respuesta inflamatoria sistémica y mortalidad también por sepsis. ¿Cuáles son las citocinas? Hay un sinnúmero, cada vez más grande, van descubriendo todas. Ubicamos una citocina y si la podemos dosar, sirve para diagnosticar sepsis. Y si la podemos inhibir, sirve para tratar. Hasta ahora no hay ningún tratamiento eficaz sobre la fisiopatología de la sepsis. Solamente tratamos la infección y damos soporte. Esperamos que el paciente mejore. Por ejemplo, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, activan células inflamatorias que inducen producción de mediadores inflamatorios. Por ejemplo, la necrosis tumoral alfa produce hidrotropismo negativo y eso ocasiona un paciente shock. Interleuquina 6, acciones pro y antiinflamatorias, interleuquina 8, 12, interferón gamma, y así. Una lista amplia. Entonces, lo que vemos es, lo que decía, un equilibrio entre lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio. La respuesta pro y antiinflamatoria es un sinnúmero de citocinas antiinflamatorias. La respuesta inflamatoria, disminución inmune, inmunidad adaptativa, riesgo de infección bacteriana, síndrome de respuesta inflamatoria, síndrome de disfunción orgánica aguda.